Este 1 de noviembre los partidarios de Evo Morales han tomado una región de Bolivia. Concretamente hablamos de la provincia de Chapare, conocida por el cultivo de la hoja de coca. Hablamos de un pulso en toda regla contra el gobierno de Bolivia, y llega mientras el país está en una profunda crisis económica. Crece la tensión en Bolivia. Un grupo armado seguidor de Evo Morales tomó un regimiento militar en Cochabamba y retuvo a varios oficiales como rehenes. Han tomado como rehenes. Entonces, lo único que pedimos es que la población no se intervenga. Mineros han hecho reventar dinamita en 2 a 3 oportunidades. En esta historia tenemos a un expresidente huyendo de la justicia por delitos de pedofilia. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, está siendo investigado por la supuesta violación de una menor hace 8 años, con quien presuntamente habría tenido una hija. Y a manifestantes que arrojan cartuchos de dinamita contra la mismísima policía. Y todo esto en un país que se desliza hacia la anarquía o incluso hacia la guerra civil mientras su economía está crujiendo. Descontento por el aumento de los precios, las calles de La Paz, en Bolivia, fueron escenario de protestas ante la crisis económica que enfrenta el país andino. Y ahora también cuarteles tomados por cocaleros. Este es el último acto hasta la fecha de un drama político que puede conducir a Bolivia hacia una guerra civil. Los dos hombres fuertes del país, Evo Morales y el presidente Luis Arce, se están disputando el poder y en su pelea están llevando a Bolivia a la cornisa. Pero ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cuáles son las razones que explican esta rebelión? ¿Qué está pasando exactamente en Bolivia? ¿Y hasta qué punto pueden terminar en una guerra civil? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes vamos a ver un poco de historia. Soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. Para entender lo que está sucediendo ahora mismo en Bolivia, hay que conocer primero la biografía de Evo Morales. Para quien no lo sepa, Evo Morales fue el presidente de Bolivia durante 13 años. Hablamos de uno de los mayores aliados que tuvo Hugo Chávez en su momento, uno de los principales representantes de la ola de socialismo del siglo XXI que asoló todo el continente hace 20 años. Pero sobre todo, hablamos de un político que llegó al poder con este eslogan. ¡Viva la coca! ¡Mueran los yanquis! Esto lo dijo Evo Morales y no Maradona, pero ¿qué significa exactamente? O sea, ¿cómo que viva la coca? ¿De verdad quería legalizar la coca en Bolivia? Pues por sorprendente que parezca, la hoja de coca ya está legalizada en Bolivia. De hecho, nunca fue ilegal. Sí, habéis oído bien. Y aquí tenemos que hacer una diferencia muy importante. Una cosa es la cocaína, o sea, el polvo blanco, y otra es la hoja de coca, donde se saca ese polvo blanco y que durante milenios ha sido utilizada por los indígenas del altiplano en los Andes. En esta zona del mundo consumían hojas de coca de forma regular, de forma tradicional. Ojo, no es que esnifaran cocaína, lo que hacían era mascar la hoja de coca. Esto les sirve para evitar el cansancio. Pensad que buena parte de Bolivia está en medio de los Andes, a unas alturas superiores a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Eso significa que la presión atmosférica es una de las más altas de todo el planeta. Todo esto concluye con que dar un paseo por el altiplano boliviano es mucho más cansado que darlo por cualquier otro lugar del mundo. Y por eso, las hojas de coca, o sea, mascar las hojas de coca, ha acompañado a muchos pueblos indígenas desde milenios. Prohibir la plantación de coca en Bolivia sería como prohibir la cerveza en Europa. Algo imposible. El problema apareció cuando se descubrió la cocaína, o sea, el polvo blanco, la droga por excelencia. Un producto que, por muy legal que sea, se consume en todo el mundo. Tiene una demanda global. Para que os hagáis una idea, un gramo, o sea, solamente un gramo de cocaína, se puede vender en los Estados Unidos por más de $80. O sea, $80 solamente por un gramo. Y para producir un gramo de cocaína hacen falta pues entre 500 y 1500 hojas de coca. O sea, imaginad que solamente con una planta de coca puedes producir una cosa que se va a terminar vendiendo por $80. Y todo esto en un país como Bolivia, que os recuerdo que es uno de los más pobres de toda Latinoamérica. ¿Entendéis por dónde voy? Lo que empezó siendo una planta que se cultivaba para consumo propio, terminó convirtiéndose en una vía para salir de la pobreza para miles de familias. Durante los años 80 y 90, los cultivos de coca se multiplicaron. ¿El problema? Pues el problema ya os lo podéis imaginar. La cocaína es ilegal y todos los estados del mundo han emprendido una cruzada para acabar con ella. Para los bolivianos, esto significa que Estados Unidos siempre ha estado presionando para acabar con estas plantaciones. En teoría, la ley boliviana impone unas cuotas. Por ejemplo, desde el año 2017, el gobierno de Bolivia solo autoriza el cultivo de coca en 22.000 hectáreas.
Esto serviría, técnicamente, para que los indígenas puedan seguir mascando sus hojas de coca, pero no puedan convertirse en proveedores de los narcos. Ahora bien, buena suerte intentando limitar a todos estos plantadores que quieren hacer business vendiendo hojas de coca a los narcotraficantes y ganando unos márgenes muchísimo más altos que si plantaran cualquier otra cosa. En otras palabras, que Bolivia lleva décadas teniendo este problema, esta tensión entre los que quieren acabar con la cocaína y los que quieren seguir plantándola. Y en este contexto es cuando en el año 2006 apareció Evo Morales, un político que comenzó su carrera precisamente como un dirigente cocalero de la región de Chapare, en el corazón de la producción de hojas de coca. ¿Qué pasó después? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Evo, el varón de la coca. Antes de seguir, si eres nuevo en este canal, permíteme que te recuerde que sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Los telediarios te cuentan las noticias, yo te cuento la historia. Si te interesa la política internacional, la geopolítica o la economía, todo ello alineado con un poquito de sarcasmo y de humor negro, este es tu sitio. Así que ya sabes, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Y ahora sí, sigamos con la historia de hoy. Como ya os he dicho, Morales era parte de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, un nombre larguísimo para denominar a una de las 6 federaciones de cultivadores de hojas de coca. Mi primer viaje al exterior, a Europa, ha sido el año 1989 como dirigente sindical a defender la coca, a hacer campaña por la hoja de coca. Poco a poco Evo Morales fue trepando en la estructura política de los cocaleros. No solamente era un líder carismático, sino que además tenía una ideología que lo respaldaba, el socialismo. Y así es como Morales creó su propio partido, el Movimiento al Socialismo, o MAS por sus siglas. Morales pasó de ser electo diputado por Cochabamba en el año 1997 a presentarse como candidato presidencial por el MAS en el año 2002. Esta ocasión perdió por muy poco contra Sánchez de Lozada, pero en el año 2005 logró un 54% del voto y así es como se convirtió en el primer presidente de origen indígena de toda la historia de Bolivia. Y en un país tan desigual como Bolivia, Evo Morales era algo así como la última esperanza de los más desfavorecidos, a saber, la clase trabajadora y sobre todo los indígenas y sí, los plantadores de coca. Y por supuesto que no les decepcionó. En el año 2009, Evo Morales aprobó una nueva constitución, una constitución que por primera vez reconocía que Bolivia era un estado plurinacional donde estaban respetados los derechos de todos los pueblos indígenas, sus lenguas, su cultura y por supuesto su consumo de hojas de coca. De hecho, es en este momento cuando Bolivia pasó a tener 2 banderas. Sí, habéis oído bien. Bolivia creo que es el único país del mundo que tiene 2 banderas oficiales. Esta es la original, la que todos conocemos. Pero luego tenemos esta otra, la conocida como Huifala. Esta es la bandera que representa a todos los pueblos indígenas de Bolivia. La veréis en todos los actos públicos, porque ya os digo que es otra bandera oficial. Pues bien, con estos cambios, Evo Morales se convirtió en un presidente increíblemente popular. Y lo cierto es que la economía también le acompañó. Durante sus gobiernos, el PIB boliviano llegó a crecer a unos ritmos del 5% interanual. Era la economía que más rápido estaba creciendo en América Latina y todos adoraban a Evo Morales. En particular, los cocaleros. La economía de Bolivia es uno de los puntales de América Latina. Lleva más de una década creciendo a un promedio anual de 5%, que es muy superior al de Estados Unidos y al resto de los países suramericanos. Y mientras Evo Morales acumulaba poder, elevó también su tono antiestadounidense. ¿Y qué creéis que hizo? Pues ya lo podéis adivinar. En el año 2008 invitó a la DEA a que dejara el país. Entre La Paz y Washington se mantienen en permanente tensión luego de que el mandatario de Bolivia expulsó de su país a fines de 2008 al embajador de Estados Unidos y a la agencia antidrogas DEA. Conclusión. Bolivia se está convirtiendo en un importante productor de cocaína. Así lo reconoció el gobierno. Creo que ya vais entendiendo que la historia de Evo Morales se cruza en todo momento con la de la planta de coca, pero como os podéis imaginar, todo esto va mucho más allá del respeto a las tradiciones indígenas. Al expulsar a la DEA, Morales permitió que se hiciera la vista gorda con todos estos cultivos de coca. En otras palabras, que los cultivos de hoja de coca volvieron a expandirse como una mancha de aceite. Se ha revelado que 31 países de Europa y América Latina recibían directamente envíos de cocaína desde Bolivia. Para que os hagáis una idea, era tanta la producción que en 2017 Morales emitió una ley para duplicar la cantidad de hectáreas cultivables de coca. Desde entonces, el límite legal está en 22.000 hectáreas de área de cultivo. Ahora bien,
Incluso aunque esos límites pudieran ser más generosos de lo que habría que poner si solamente quieres cultivar coca para autoconsumo, viene la siguiente pregunta. ¿Cómo puedes controlar de verdad que esos cultivos no se expandan de los límites establecidos por la ley? Pues como os podéis imaginar, es bastante complicado. Más todavía si tenemos en cuenta que el propio Evo Morales no es partidario de mandar muchos efectivos policiales para controlar a aquellos grupos que precisamente le auparon al poder. El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó una nueva y polémica ley que duplica el área permitida para el cultivo legal de coca. Un total de 22.000 hectáreas podrán ser utilizadas para plantar coca en el territorio nacional, comparadas a las 12.000 hectáreas contempladas en la anterior legislación. Bien, ya hemos cubierto el tema de la cocaína y la hoja de coca, pero por sorprendente que os parezca, esto no es lo más controvertido de este vídeo. Donde está la auténtica batalla no es exactamente en lo que viene siendo la hoja de coca, sino en el tema político. Ahora mismo lo vamos a ver. Haciéndose trampas al solitario. Como os decía, en el año 2009, Evo Morales aprobó una nueva constitución en Bolivia, y esta nueva constitución también incluía, entre otras muchas cosas, límites a los mandatos presidenciales. Legalmente, el presidente solo puede presentarse una sola vez, ni siquiera puede ser reelegido en un segundo mandato. Entonces, ¿cómo es posible que Evo Morales haya gobernado Bolivia durante 13 años? Pues atentos, porque aquí viene una buena lección de gimnasia mental. En el año 2014, Evo Morales ya no podía presentarse a las elecciones. Lo decía su propia Constitución que acababa de aprobar esa misma legislatura. Pero entonces el Tribunal Constitucional se lo permitió, alegando que las anteriores elecciones se habían celebrado con la Constitución antigua. Vale, ok, te lo compro. Morales se volvió a presentar y volvió a ganar los comicios. Pero entonces pasó el mandato y nos vimos en las elecciones del año 2019. En este caso sí que estaba totalmente claro que Morales no podía repetir su mandato. Pero el Tribunal Constitucional se lo volvió a permitir porque patatas. Creo que ya os podéis imaginar lo independiente que es el Tribunal Constitucional en este país. Como os podéis imaginar, esto desató unas protestas masivas y Evo terminó renunciando a la presidencia. En este momento, Bolivia entró en una crisis política enorme. Evo Morales se había presentado a las elecciones de forma fraudulenta y, por supuesto, también las ganó de forma fraudulenta. Así que, tras renunciar al cargo, dejó un vacío de poder, porque, aunque había hecho un fraude en las elecciones, pues no se sabía quién tendría que ser legalmente el nuevo presidente. Así que ese vacío lo terminó llenando la vicepresidenta del Senado, la señora Jeanine Áñez, de ideología conservadora. ¿Y qué pasó entonces con Evo Morales? Pues que terminó escapándose. ¿A dónde? Pues primero a la zona cocalera donde empezó su carrera política. A la Iglesia Católica, renunciar a mi cargo de presidencia. Pero después se refugió en Argentina al amparo del peronismo. Recordad que esta era la época donde gobernaban los Kirchner. Mientras tanto, Bolivia tenía una presidenta conservadora que tampoco había ganado unas elecciones. El país tenía que celebrar sí o sí unos nuevos comicios lo antes posible, y eso es exactamente lo que pasó en octubre de 2020. Y es en estas elecciones donde volvió al poder el partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo, el MAS. Ahora bien, era el mismo partido, pero con una cara muy distinta. Las manifestaciones son apoyadas por el expresidente Evo Morales, quien el domingo había anunciado que marcharía con sus seguidores hasta la ciudad de La Paz. Según el presidente Arce, la intención real de Evo Morales es buscar un golpe de Estado. Luis Arce había sido ministro de Economía de Evo y era considerado uno de los artífices del milagro económico boliviano, pero también se convirtió en uno de sus opositores dentro del MAS, o sea, uno de los más vocales opositores a Evo Morales dentro de su propio partido. Tanto es así que logró que lo nombraran candidato para las nuevas elecciones que se organizaban en 2020 después de la renuncia de Evo Morales. Y este buen señor ganó por una amplia mayoría del 55%. Bolivia eligió como nuevo presidente a Luis Arce, el candidato del Movimiento al Socialismo que lidera el expresidente Evo Morales. Ahora bien, aunque Luis Arce era del mismo partido que Evo Morales, hasta aquí las diferencias. Arce no era un dirigente cocalero ni muchísimo menos, todo lo contrario, era un político al uso, con estudios universitarios y unas ideas algo más moderadas. Ahora bien, no dejaba de ser un dirigente del MAS, y si algo aprendió tras el fraude de Morales es que le convenía tener a la oposición lo más controlada posible.
No es que fuera precisamente un aliado de Morales, pero tenía muy claro que su partido, el MAS, tenía que dominar la política boliviana. Y así es como comenzó una purga política contra todos los políticos más o menos conservadores que había en el país. Obviamente, la primera en caer fue Yanín Áñez, la que había ocupado la presidencia durante el año 2019. La expresidenta de transición de Bolivia, Yanina Áñez, escuchó virtualmente su condena a 10 años de prisión por actos contra la Constitución junto a 2 jefes militares y policiales. En diciembre de 2021 fue detenido Marco Pumari, un dirigente opositor que había liderado las protestas contra fraude de Evo Morales. Marco Pumari, ¿qué ha dicho? ¿Ha logrado hablar? ¿No ha logrado hablar? No solamente dijo que, bueno, que viva la libertad, que está bien y demás cosas. No captamos bien su voz porque está en un ambiente, está en un rincón, está en una cama. Y el otro que también fue enviado a la cárcel fue el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Luis Camacho, que fue detenido en diciembre de 2022. Este dirigente era uno de los más combativos porque venía del sur del país, la zona más industrializada de Bolivia, que siempre había sido un bastión contra el movimiento al socialismo. Con información, alerta en C5N, crisis política en Bolivia. Detuvieron hace instantes nada más a Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz y líder de la oposición. Pero la oposición conservadora era solo uno de los muchos problemas que tenía Luis Arce. El otro era el propio Evo Morales y sus seguidores. Desde el año 2021, estos seguidores exigieron la destitución de varios ministros, algo que Luis Arce no estaba dispuesto a hacer. Y así es como comenzó otra guerra política, esta vez en el seno del propio movimiento al socialismo. Total, que entre las purgas a los conservadores y la guerra interna, Luis Arce no ha tenido ni un solo día tranquilo. Y así es como llegamos al 26 de junio de 2024, el momento en el que Bolivia sufre un intento de golpe de Estado. Volvemos a Bolivia, máxima tensión en la ciudad de La Paz, máxima tensión en Bolivia. El presidente Luis Arce denuncia un golpe de Estado en su país. La historia de Bolivia está llena de golpes de Estado, pero este, en concreto, tenía menos credibilidad que una película de serie B. Os lo resumo. Un general se declaró en rebeldía porque se oponía a que Evo Morales fuera candidato. ¡Eso no fue golpe! ¡Eso fue teatro! ¡Eso no fue golpe! ¡Eso fue teatro! Y por supuesto, el jefe del ejército fingió estar muy pero que muy enfadado, tanto que el general sublevado fingió que tenía mucho miedo, así que regresó a su cuartel y renunció al cargo. Pero por lo visto debió de leer mal el guión, porque básicamente terminó confesando que todo había sido un teatro. El presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica, esta semana. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. ¿Viene general, por favor? Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca. Exacto, todo esto no era más que una maniobra para fortalecer la figura de Luis Arce, en un momento en el que Evo Morales había hecho un amago de volver a presentarse a las próximas elecciones. Elecciones que en principio, y si no cambia nada, tendrán lugar en el año 2025. Elecciones que, si no cambia nada, se celebrarán en mitad de una enorme crisis económica. Pensadlo así, ¿quién se metería a invertir en un país tan políticamente inestable? Entonces, ¿qué está pasando en Bolivia ahora mismo? Pues atentos. El fin del sueño boliviano. Al asumir el cargo, Luis Arce se hizo cargo de varias crisis que había heredado del gobierno de Evo Morales. No solamente hablamos de una disputa interna en el partido o crisis políticas, hablamos también de que el modelo económico de Bolivia se estaba comenzando a desinflar. Literalmente. La crisis económica se profundiza y hunde a Bolivia. La principal ruta del país fue cortada por manifestantes y se anunciaron marchas antigubernamentales en varias ciudades en contra del racionamiento del combustible y la escasez de dólares. Parte de este crecimiento económico espectacular de Bolivia venía porque durante años habían estado vendiendo gas natural a Argentina y a todos los países de la región. Pensad que Bolivia tiene enormes yacimientos de gas y suministra a los vecinos. El problema: primero, que la falta de inversión ha provocado una caída en la producción de gas natural. Segundo, que ahora Argentina consume su propio gas. Es decir, que desde septiembre de 2024 han dejado de comprar a Bolivia. Y si tenemos en cuenta que Argentina era el segundo comprador más importante, tenemos que los bolivianos tienen Ya a partir de 2016-2017 cayeron los ingresos en casi 65% y no se han recuperado. El problema es que
En el tiempo fueron bajando los precios de los hidrocarburos hasta más o menos el 2019 y también la producción. ¿Por qué? Por la falta de exploración. Pero es que además, el fin de la bonanza del gas tampoco pudo ser reemplazado por el milagro del litio. Ya sabéis que Bolivia comparte con Chile y Argentina el denominado Triángulo del Litio, la zona donde están concentradas las mayores reservas de litio del mundo. Y ya sabéis que el litio es esencial para fabricar las baterías, tanto de los smartphones como de los coches eléctricos, como de cualquier cosa que necesite almacenar energía. Vamos, que ahora mismo es el metal de moda. Podríamos decir que el litio es el nuevo petróleo, así que el Triángulo del Litio, esa zona que comparte Bolivia, Chile y Argentina, es como la nueva Arabia Saudita. ¿El problema? Pues el problema es que Evo Morales había manejado muy mal las negociaciones con las empresas chinas, rusas, estadounidenses y canadienses que recibieron concesiones para explotarlo. Y para colmo de males, se ha descubierto que en países como Estados Unidos también hay yacimientos de litio que, oh sorpresa, no tienen los problemas que presenta Bolivia. Así que Luis Arce puso un circo eléctrico y le crecieron los evos. Y este fue solo el principio de una serie de hechos desafortunados. Gracias a la falta de dólares, las cosas han empezado a subir. Por ejemplo, yo como ama de casa, automáticamente el dinero no me alcanza. Lo que mi esposo me da, tengo que hacerlo alcanzar como liga, ¿no? A medida que avanzaba esta crisis, dejaron de fluir los dólares a Bolivia y de repente el país se encontró ante una tormenta financiera y bancaria. En el 2023, los ahorradores fueron informados de que no había suficientes dólares. El Estado estaba usando las divisas extranjeras para pagar las importaciones. ¿Cuál fue la consecuencia de todo esto? Pues evidentemente, inflación. La inflación llegó a septiembre de 2024 a rozar el 5% mensual, la más alta en una década. Se intensifican las protestas en Bolivia. Cientos de comerciantes de carne de res, cerdo y pollo marcharon en La Paz y El Alto para protestar contra el alza de precios y la exportación ilegal de sus productos. Como veis, todo se combinó para crear una tormenta perfecta. Crisis económica, inestabilidad política y un presidente que está cayendo en popularidad. Conclusión. Tenemos el escenario perfecto para que vuelva Evo Morales. A fin de cuentas, pese al fraude de 2019, sigue siendo una figura muy popular en el país. ¿El problema? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Morales y sus escándalos inmorales. El triunfo de Luis Arce no significa que Evo Morales pudiera soñar con regresar a los viejos tiempos. De hecho, regresó del exilio argentino, pero no consigue volver al poder. Ya sabéis que cuanto más a la izquierda esté un partido político, más fácil es que terminen en luchas internas a puñaladas. Así que Evo Morales y Luis Arce son enemigos declarados. Y cuando digo enemigos, digo enemigos. Luis Arce, ganador de las elecciones en Bolivia, a la BBC. Si Evo Morales quiere ayudarnos, será muy bienvenido, pero eso no quiere decir que él estará en el gobierno. Vale, esto es lo que decía Luis Arce en el año 2020. Pero es que en este año 2024 hemos pasado de palabras y declaraciones a cosas mucho más oscuras. En lo que llevamos de este año, para que os hagáis una idea, Evo Morales ha sufrido ya 2 intentos de asesinato. Y el último fue en octubre con unos cuantos disparos. Pero antes de sentir ningún tipo de simpatía con Evo Morales, porque en principio parece la víctima de esta historia, esperad un momento. Porque Evo Morales es mucho más que un político populista. Mucho más que un simple aspirante a dictador. ¿Cómo contároslo? Ya sabéis que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Así que una vez Morales se exilió en Argentina, todos pudimos conocer lo que pasó en su palacio durante esos años en los que era el amo y señor de Bolivia. Y creedme que no fue bonito. Ahora mismo están acusando a Evo Morales de pedofilia. No solo de pedofilia sistemática, porque por lo que dice la acusación, y hay bastantes pruebas que lo respaldan, Evo Morales habría tenido presuntamente una especie de harén de adolescentes. Hablamos de niñas de entre 12 y 17 años a las que habría estado reclutando en sus giras por el país. NN habría tenido una relación sentimental con Juan Evo Morales Ayma y habría quedado embarazada cuando tenía 15 años y 5 meses, teniendo una hija el año 2016. Algunos padres habrían recibido dinero o cargos a cambio de dejar a sus hijas a que vivieran en recintos donde solamente podía acceder Evo Morales. Como veis, estamos hablando de una acusación muy grave. Y no, esto no es la típica acusación anónima. Esto es algo que, como mínimo,
requiere que este hombre sea arrestado y juzgado. Negligencia y vulneración de derechos en detrimento de Evo Morales fueron los argumentos del fiscal general para destituir al equipo de fiscales y anular sus decisiones. Pero recordad que hablamos de Evo Morales y de un país como Bolivia. Primero el juez intentó frenar la orden. Lógicamente Morales acusó a Luis Arce de haber inventado todo, pero cuando las pruebas se hicieron ya abrumadoras, no le quedó más remedio que huir. ¿Y a dónde creéis que huyó? Pues lógicamente la Argentina de Milei ya no es un sitio seguro, así que volvió al lugar que le vio nacer políticamente, el Chapare, el corazón de las plantaciones de coca. ¿Y qué ha pasado entonces? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Evo sube a la sierra. El 1 de noviembre de este año, 2024, 2.000 cocaleros tomaron 3 cuarteles del ejército boliviano. Tomaron como rehenes a los militares y a sus familias. Según decían, estaban actuando para defender a Evo Morales de la detención. Este no es un hecho menor, porque además de los cuarteles, tomaron también armamento de guerra que estaba guardado en los arsenales. Un grupo de soldados del ejército de Bolivia denunció este viernes a través de un video difundido por medios bolivianos que estaban siendo retenidos y literalmente que sus vidas corrían peligro por seguidores del expresidente Evo Morales. El detonante para la toma habría sido el presunto intento de asesinato contra Morales el domingo anterior. Ya os he dicho antes que le han intentado asesinar 2 veces en lo que llevamos de año. En el primero, dispararon 4 veces contra una camioneta que lo llevaba por una ruta precisamente en el Chapare, en plena zona cocalera. Y el segundo ocurrió cuando se subió a una segunda camioneta y ahí recibió 14 disparos. Un intento de magnicidio, bien se podría titular lo que ha ocurrido con Evo Morales. Por supuesto que Evo Morales acusó a Luis Arce, y Luis Arce dijo que todo había sido un montaje de Evo Morales, una especie de autogolpe. Ya sabéis que Arce es todo un experto en fingir ataques contra su persona, así que cree el ladrón a todos de su condición. Pero la conclusión de todos estos incidentes es que los partidarios de Evo Morales han cortado todas las rutas comerciales de esta región durante 20 días. De hecho, ya hemos visto más de 70 heridos en los choques con la policía. Pero es que horas antes de la toma de los cuarteles, Evo Morales ya le había pedido a Luis Arce que no reprimiera a sus partidarios, es decir, que permitiera los bloqueos. Y ojo, porque no estamos hablando de simples protestas en una carretera. Hay municipios enteros que se están quedando desabastecidos porque los camiones simplemente no pueden pasar. Los campesinos y obreros completaron 16 días de protestas. Los bloqueos se consolidan ante la ausencia de la fuerza pública y afectan a transportistas que necesitan movilizarse. Y ya en un clásico del debate político boliviano, los piqueteros les explicaron con dinamita a los militares por qué querrían quedarse en el lugar. Dios va a querer que estés bien, hermano. Yo hablo con el comandante si necesitan algo de nuestro segundo hospital, el hospital del norte, pueden hacer cualquier cirugía. Mientras tanto, Evo Morales sigue prófugo, y ya os recuerdo que los delitos de los que le acusan no son cosas pequeñas, y ahora amenaza además con lanzar a los cocaleros contra el gobierno de Bolivia. Y no se trata de un grupo de Boy Scouts, son los que actúan como protección de las plantaciones de coca. Pero ojo, porque no hablamos solamente de plantaciones de hojas de coca, también están protegiendo los laboratorios donde ahora mismo se producen 300 toneladas de cocaína al año. Y sí, aquí estamos hablando ya del polvo blanco que todos conocemos, no de la hoja. Y como Morales echó a la DEA y Bolivia produce cada vez más, tiene mucho sentido que lo primero que intente es expulsar a los militares de su territorio. Sin la DEA ni el ejército boliviano, esta zona se podría convertir en un territorio sin ley. El sueño de cualquier narcotraficante. Pero no solo eso. En un momento donde ni el gas natural ni el litio dan dinero, la coca se vuelve a convertir en la esperanza de muchísima gente. Así que ya os podéis imaginar que la base de apoyos que tiene ahora mismo Evo Morales está creciendo como la espuma. Así que, ¿cuál es su plan en este momento? Pues simple, obligar al gobierno a que se siente a negociar con él. Y para meterle todavía más presión dramática, se ha declarado en huelga de hambre. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo este viernes que iniciará una huelga de hambre. Con esa acción, Morales busca presionar al gobierno de Luis Arce a un diálogo. Pero creo que estaréis de acuerdo conmigo en que hay cosas que no se pueden negociar. Los cargos que pesan contra Evo Morales van mucho más allá de una simple guerra política. Recordad que hablamos de supuestos delitos como pedofilia o trata de personas.
Es verdad que no ha sido juzgado y por tanto no podemos asegurar si es culpable o inocente, pero las acusaciones son lo suficientemente graves como para que como mínimo haya que arrestarle y juzgarle. ¿Que en un juicio justo sale que es inocente? Oye, pues mira, mucho mejor para todos. Pero si es culpable, ese hombre tiene que pagar. Así que vamos, veo muy difícil que se negocie con una persona así. Pero es que por otro lado tenemos el desafío existencial que está planteando Evo Morales al Estado boliviano. En estos momentos no se puede dejar pasar, pero es que, además, pensad que si ahora el ejército entra en la zona cocalera, es muy probable que comenzara una guerra civil, y que en esta guerra civil Evo Morales tendría financiación constante, porque no olvidéis que la cocaína da muchísimo dinero, y que además tiene una legión de seguidores que le responden y que presumiblemente en estos momentos está creciendo. Pero por otro lado, los militares no pueden permitir que esta región se convierta en un estado paralelo y en una especie de santuario para los narcotraficantes, especialmente si tenemos en cuenta que estos narcos no les dejarían participar en el negocio. Ya conocéis el dicho, el que parte y no reparte se queda con la mejor parte, y esta vez es Evo Morales el que partió el escenario político en pedazos y se quedó con toda la coca. Y además puso a Bolivia un paso más cerca del precipicio, porque nadie parece dispuesto a ceder. Y por más que los cocaleros se retirasen de los cuarteles, los motivos de esta toma siguen vigentes, y la economía de Bolivia cruje y no hace más que sumar motivos para que el MAS pierda las elecciones de agosto de 2025, si es que no se adelantan o si es que llegan a celebrarse. Pero no solo eso. Pensad que Bolivia también corre el riesgo de partirse en dos mitades, porque tenemos el sur dominado por los criollos y el norte dominado por los aymaras. Esta es otra de las grandes tensiones que existen en Bolivia, que durante los últimos años prácticamente no ha salido a la luz, pero que es muy probable que se reabriera en vista de lo que está pasando en estos momentos. Y además, si sube un nuevo gobierno de carácter conservador, es decir, un gobierno que no sea del MAS, tendrá que poner orden y entrar en la zona cocalera previo pacto con los militares o tras depurar a los mandos. Es decir, que también tendría un riesgo de golpe de estado, y esta vez uno de verdad. Como veis, no hay ninguna salida fácil. La única salida es que Evo Morales se enfrente a su juicio y se entregue voluntariamente, pero a estas alturas creo que es bastante difícil que eso ocurra, sobre todo viendo el historial del personaje. Así que, como veis, Bolivia va camino de convertirse en un estado fallido o incluso de caer en una guerra civil. Y por eso, la pregunta ahora es para vosotros. ¿Cómo creéis que terminará esta crisis? ¿Terminará Evo Morales entregándose voluntariamente o creará un santuario narco para resistir su detención? ¿Resistirá Luis Arce toda esta presión? ¿Será capaz de enviar el ejército y reprimir este intento de rebelión? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios, pero no os vayáis todavía, porque ahora quiero daros una noticia muy importante del canal, pero eso lo dejo para la sección más personal. ¡Vamos con OnlyFons! OnlyFons. Bienvenidos a OnlyFons, la sección donde hago fe de ratas, contesto vuestras preguntas y doy noticias del canal. Y hoy tengo un notición especial, noche electoral en los USA. Sí, en vista de la tremenda acogida que tuvo la cobertura que hicimos de las elecciones venezolanas, he decidido volver a hacer un directo cubriendo los resultados de las elecciones de los Estados Unidos. Y por supuesto no voy a estar solo. A mi lado, aquí, en mi estudio, voy a tener a todo un experto en política en YouTube. Karim, del canal El Viejo Continente, sentadito aquí, además, en este sillón. Pero es que también vamos a conectar con otros dos buenos amigos, Tipito Enojado, desde Argentina, y mi querido Jan Estrada, desde Miami. Jan Estrada es el director de UHN Plus, que seguro que todos lo conoceréis por su trabajo en X. En el directo que hicimos sobre Venezuela fue una auténtica pasada. En total, hubo una audiencia de 1,5 millones de personas. En algunos momentos se llegaron a conectar más de 50.000 personas a la vez. En este caso, cubrir unas elecciones estadounidenses en directo, os confieso que es uno de mis mayores sueños. ¿Qué os voy a contar? Soy un friki de la política desde que era un adolescente, y unas elecciones estadounidenses son para mí como la final de un mundial de fútbol o incluso más. Es decir, que me hace muchísima ilusión compartirlo con todos vosotros. Y por supuesto que, aunque no tengamos las superinfografías de los canales de televisión tradicionales, que sacan
pues el mapa, con todos los datos, los colorines, tendremos que hacerlo mucho más low cost. Pero si de verdad os gusta la política, os aseguro que os va a encantar. Vamos a daros un montón de información, de análisis, de historia de las campañas electorales a lo largo de los años y de las décadas y, por supuesto, contestaremos a todas vuestras preguntas en directo. De verdad que me hace muchísima ilusión compartir todo esto con vosotros y para mí es como un sueño hecho realidad lo de poder cubrir unas elecciones estadounidenses. Algún día espero cubrirlas en España también, pero en este caso de verdad que me hace muchísima ilusión teneros a todos vosotros viéndolo conmigo y con Karim y con todos los demás invitados. Y os aseguro que le estoy poniendo muchísimo cariño para que sea un especial realmente especial, valga la redundancia. Así que apuntad la fecha, 5 de noviembre, martes, a partir de las 9 de la noche, hora de Miami. En España serían las 3 de la madrugada. Sí, nos pasaremos toda la noche a base de café en vena, pero no os preocupéis porque estaremos muy despiertos. Así que os espero a todos por aquí, especial elecciones en Estados Unidos en Solo Fonseca. Y como siempre, no olvidéis que en este canal sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta pronto.